Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a su programa Impartiendo Valor con Otto Porta. Hoy quiero hablarles de 3 huertos, 3 jardines que aparecen en la Biblia. Aparecen más jardines, pero estos son los 3 jardines más importantes. Y yo quiero que los estudiemos, que los analicemos, que hagamos un recorrido a través de ellos, de estos 3 jardines, de estos 3 huertos importantes en la Biblia. ¿Por qué? Porque son 3 huertos que el Señor nos entrega. Fíjate, a ti Dios cuando te mandó a la tierra, te mandó sin nada. Tú entraste sin nada. No sé cómo fue tu vida, pero sí sé que cada persona tiene un nacimiento diferente. Diferente país, diferente familia, diferente idioma, diferente barrio. Y ahí crece uno y eso no lo escogimos nosotros. Pero algo de eso tenemos que aprender. Por ejemplo, si te fue muy mal y te vives en una familia donde hay un padre violento, borracho, irresponsable, entonces tú tienes que aprender a que la vida no debe ser así, porque tú sufriste, porque tal vez tu madre sufrió, o tal vez tu madre te abandonó y creciste con tu padre, qué sé yo cómo fue la vida. Lo que sí sé también es que Dios no ese es el plan total para tu vida, sino que ahí es donde tú vas a nacer, ahí vas a aprender cosas, tal vez ahí va a ser tu tiempo de humillación, pero Dios te va a dar a ti, te mandó a ti y te va a dar después la visión de esto, te mandó con un chip, te mandó con una misión, con un paquete que hay que abrir, sacar de lo que hay allá adentro y empezar a emprender a la visión o los planes y las metas que Dios quiere poner en tu corazón. O sea, tú naciste de una manera, pero no vas a morir de esa manera. Al menos no deberías de superarte y aprender de esas cosas. Aprender. Tal vez te va a tocar aprender humildad de tu papá o de tu mamá, qué sé yo. O de que en algún momento hay sufrimiento, que en la tierra hay sufrimiento, que hay otra gente que sufre. Pero a lo mejor no naciste así, naciste en un lugar donde tu papá era un buen proveedor, tu mamá te quería mucho, te mandaron a buenas escuelas o colegios y te fue bien. Entonces tú tienes que aprender que en la vida también hay gente que le cae por gracia, porque ese fue el plan de Dios para ti nacer ahí. Aprender que hay gracia, que todo lo que tienes es por gracia. Sí, tal vez con el sudor de tu frente lo has luchado, pero a lo mejor por haber nacido ahí aprendiste otras cosas que te llevaron a ser una persona exitosa. De cualquier manera, Dios es el que te mandó a la tierra y tiene un plan para ti. Tiene un gran plan y una misión para ti. De todo lo que tú aprendiste, de todo lo que tú capitalizaste, de todo lo que tú tienes en tu haber, experiencias buenas y malas, de lo cual tú vas a aprender, es el jardín que Dios te dio, que tú tienes que cuidar. Tú tienes que cuidar tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Después te encuentras con Cristo, porque tal vez naciste en un lugar que no era cristiano, o al menos no se leía la Biblia ni se le oraba al Señor, y menos ver milagros. Y de repente Cristo vino a tu vida y te levantó y te despertó todo un hemisferio, todo un mundo espiritual de donde tú dices, no, pero si aquí hay tanto para crecer, para tomar. Y entonces te encontraste con otro huerto que el Señor Jesucristo te abrió la puerta para que pudieras verlo, ese jardín. Pero vamos a ver los ejemplos aquí en la Biblia y vamos a ver que el primer huerto que vemos, el primer jardín que vemos es el jardín del Edén, ¿verdad? Pero está en el libro de Génesis y voy a leerte el capítulo 2 y verso 8. Y dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, a Adán, ahí lo puso. Verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, en el jardín del Edén, para que lo labrara y lo cuidase. O sea, para labrarlo y para cuidarlo. O sea, pareciera como que el primer trabajo de esta humanidad adámica es el de guardián y el de agricultor. Aunque aquí la palabra tiene que ver con cultivar, para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, cultivar quiere decir, no sé si tú has visto o te recuerdas
aquellos depósitos donde ponen un poco te hacen un raspado en la garganta y ponen ahí para cultivar la bacteria. Cultivar es poner en un lugar donde se va, un ambiente donde se va, que es propicio para que crezcan las cosas. Es como cuando tú tienes malas amistades y las cultivas, va a crecer, eso va a crecer, más gente, más cosas malas, y en tu corazón pues van a haber, por supuesto, cosas que no son agradables a ti ni a Dios, tal vez ni a tu familia, pero el punto es que esta palabra de labrar tiene que ver con cultivar, con el cultivo, el ambiente, un ambiente donde se crecen las cosas y se multiplican. Muy bien, entonces cultivar quiere decir eso, pero también quiere decir, viene de la palabra que deriva cultura, cultivar, cultura. Y entonces tú en el recorrido de tu vida vas adquiriendo una cultura. Tal vez en tu país has adquirido una cultura, en tu barrio una cultura, en tu familia, tu apellido, tu raza, etc. Pero la cultura que tú tienes que encontrar, por supuesto, tarde o temprano, todo el mundo va a ser confrontado con eso. Se le va a ser ofrecido la cultura del reino de Dios. Es decir, esa es la que tienes que cuidar. Cuando llegó la cultura de Dios, ¿qué tiene que ver la cultura de Dios? ¿Cómo se diferencia de las demás? Es que los que entramos a la cultura de Dios, allá es de todas razas, de todos barrios, de todos países, pero tenemos algo en común. Tenemos la salvación eterna, tenemos la fe en un Dios que no ves, pero que es el poderoso que puede hacer milagros en tu vida. No obstante, no lo ves. Es el Dios de los dioses, el Rey de reyes. Se te abre un ambiente de esperanza y de amor, porque el que se encuentra con Cristo no vuelve a ser igual y empieza a amar las cosas, incluyendo amar su visión, su trabajo y demás. Pero hay que cuidarlo, hay que cultivarlo. Las cosas buenas hay que cultivarlas. Tú cuando vienes a Cristo desechas lo malo, tomas lo bueno y empiezas a cultivar ese jardín que Dios te regaló, ese huerto. Pero tienes que cuidarlo, tienes que trabajarlo. No es solo que ya me llegó la salvación y me quedo de brazos cruzados. No, yo tengo que trabajar. ¿Para qué? Para hacer el bien a los demás, a los necesitados. Sí, son obras, porque el Señor dijo, enséñame tu fe sin obras. Sí, hay que cuidar de los demás. Por eso a Caín le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? Yo no soy guarda de mi hermano. Pues sí era guarda de su hermano. ¿Por qué no cuidó a su hermano? Bueno, pero voy a regresar al huerto. Entonces a Adán le dijeron, cuídalo. ¿Por qué? Porque aunque él tenía comunión con Dios y relación con Dios y hablaba con Dios todos los días, habían amenazas en el huerto. Por ejemplo, estaba la serpiente. Dice Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. Entonces llegaban al huerto a tratar de destruir la felicidad que tenía Adán con Eva y la relación con Dios. Eso fue lo primero que querían destruir, la relación con Dios, para que ellos mismos se autodestruyeran. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, a Eva se le acercó, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Mentira, no le dijo eso, pero le está tratando de sacar la palabra de Dios y lo está confundiendo. La engañó, la Biblia dice que le engañó a Eva y le está tergiversando la Biblia. Hay que tener cuidado que no te van a tergiversar la palabra de Dios, porque te pueden desviar y puedes perder el huerto. Entonces lo primero que hay que cuidar es lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo que, si a mí me dicen una cosa de la palabra de Dios, una doctrina y demás, yo tengo que ir a la Biblia a leerla y comprobarla. Así es, porque si no te pueden desviar del camino y pierdes lo más importante. En Apocalipsis capítulo 12 y verso 9 se nos explica un poco quién es la serpiente. Dice, fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, escucha, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea que esta serpiente de Apocalipsis todavía está ahí, que se convirtió en dragón. Antes era la serpiente antigua que se le apareció a Adán y a Eva para tratar de sacarlos del contexto con Dios. Pero mira tú lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. O sea que al diablo
hay que resistirlo para que huya de ti. Y el diablo va a venir con dos formas de tratar de destruirte. Con atacarte, con enfermedad, con miedo, con pesadillas, con depresiones. O te va a tratar de meter en tentación para que solito tú te resbales. ¿Ok? Eso le pasó a Eva. Solita cayó, se comió el árbol del conocimiento del bien y el mal, que era el único árbol que no podían tocar. Entonces les quitaron el árbol de la vida, que fue recuperado cuando vino Jesucristo y te regresó al huerto. Pero tú tienes que cuidarte, porque la serpiente anda como león rugiente ahí viendo a quién devorar, y va a tratar de destruirte poniéndote tentaciones. Y las tentaciones no van a ser en cosas donde ahora tú eres fuerte, sino en las más débiles. Por ejemplo, a mí, la serpiente, el diablo no me puede atacar con el alcohol, porque ese es un enemigo que, bendito sea Dios, y por el poder del Espíritu Santo yo lo vencí. Bueno, Dios lo venció por mí. Sí, entonces el diablo no va a venir a mí a tentar con alcohol, con cervezas y con vino, para nada. Pero todavía tengo áreas en mi vida que son débiles. Entonces ahí me va a poner la tentación. No sé, la comida, las personas, yo no sé. ¿Qué es para ti lo más débil que tú tienes? Tal vez para ti lo más débil es las mujeres, o para ti, mujer, los hombres, o simplemente el alcohol que estábamos hablando y las drogas. Pero tú puedes resistir al diablo y él huye. Resistir lo que es, no diablo, en el nombre de Jesús, no. Y entonces tú puedes llegar a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor Jesucristo venció la tentación, venció la tentación al diablo? Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Cómo se resiste al diablo y cómo se le vence? Con la palabra de Dios. Escrito está, diablo. El Señor dijo que yo estaba parado sobre la roca y que ningún viento de doctrina, ni ninguna lluvia, ni tempestad me van a derribar, porque el Señor me sostiene. Y aunque caí, me levantará Dios. Diablo se va, porque va a decir: hasta con este no se puede. Siempre saca al Señor, por supuesto. Y siempre me saca versículos bíblicos. Así es. La Biblia hace que en tu corazón echa vida, hace que el diablo se vaya. Le dijo también en Mateo 4:11: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Porque 3 veces lo tentó y 3 veces dijo el Señor: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué hago esta señal? Porque la Biblia dice que la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. O sea, que le saco la espada y me defiendo. Que me defiendo, lo puedo atacar con la espada. La palabra de Dios te va a ayudar a ti a cuidar tu huerto. Todo lo que te ha costado, hombre. Te ha costado muchas cosas. Tu casa, tus hijos y ahora tu fe. Tienes que cuidarla y protegerla. No dejar que se acerquen las serpientes, ni el diablo, ni nadie para destruirte. Cuida el huerto que Dios te ha dado. El jardín, cultívalo. Tu conocimiento de la palabra es cultivarlo, hacer que crezca y convertir tu vida en una forma de vida, es decir, en una cultura que en tu casa se va a reflejar. Tú vas a poder decir: en mi casa ya no se habla como se hablaba antes, ya no se critica a la gente inocente, ya no decimos palabras vulgares, en mi casa ya no hay alcoholismo ni hay drogas, en mi casa ya no se miente, en mi casa mis hijos van a crecer de una manera honesta. Cuida tu huerto y cultívalo. Voy con el segundo huerto. Juan 18:1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, un jardín, en el cual entró con sus discípulos. ¿Cuál es ese jardín? Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Quédense aquí, yo voy a orar. Bueno, ustedes saben que en el huerto, voy a decirles qué le pasó al Señor Jesús pues en el huerto y qué más pasó aquí.
En el huerto, este huerto que se llama, o este jardín que se llama el jardín del Getsemaní, es donde Jesús se apartó para orar solo, pero fue donde dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Estoy triste hasta la muerte. Por eso voy a orar. En el Getsemaní tú puedes llegar triste. Es cuando estás triste, te vas al Getsemaní. Estás deprimido, te vas al Getsemaní. Y ahí empiezas a orarle al Señor. Y puede ser que le digas a otros que oren por ti. Los discípulos se durmieron, o sea que no ayudaron mucho. Pero si tú tienes quien pueda orar por ti, que se responsabilice, estás pidiendo ayuda para guardar tu huerto. Y hay mucha gente que está dispuesta a orar contigo en tu Getsemaní. Sí, nosotros cuando oramos todas las noches por los que están enfermos, echamos al Getsemaní a ayudar a que recuperen su huerto, huerto de la salud, huerto de las emociones, huerto de la familia. Sí, hay gente que está dispuesta a orar, a interceder por ti. Es más, si quieres, mándanos tu nombre y nos vamos a estar intercediendo y tu necesidad. Sí, así es, tenemos un equipo que puede hacer eso. Entonces, ¿qué pasa en el huerto? Ahí es donde se lucha contra la voluntad de uno mismo. Cuando tú tal vez estás luchando porque quieres hacer algo y terminas haciendo lo malo por dentro. Por fuera, perdón. Por dentro quieres hacer lo bueno, por fuera lo terminas no haciendo. Romanos 7 dice el apóstol Pablo que él, siendo apóstol, queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo malo. Por dentro quiero hacer lo bueno, por fuera termino haciendo lo malo. Entonces tú tienes que luchar contra tu propio yo. En el huerto las tentaciones pueden llegar de la serpiente y todo lo demás, pero son externas. Pero en el Getsemaní es interno. En el Getsemaní es con la voluntad. Porque el Señor Jesús le dijo al Padre, Señor, yo no quiero ir ahí. Si ha de pasar de mí esta copa, ayúdame. Pero la verdad es que estoy aquí en el Getsemaní porque yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, esta es una lucha de mi voluntad. ¿Qué quiere Dios para ti? Tú lo sabes y estás luchando contra ti porque tú no puedes cumplirlo. Pero Dios te va a dar la victoria, porque Jesús salió de ahí victorioso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese jardín? ¿Cuál es el ataque? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tentación? Tú mismo. Que a veces tu propio yo, que tal vez se levante en ira, que tal vez eres egoísta y no te has dado cuenta. Y tienes que reagruparte y repensarlo. Ir al Getsemaní para que el Señor te cambie. Como Jacob cuando se apartó de su familia, se fue a orar y agarró a Dios y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y le cambiaron el nombre, le cambiaron la personalidad, le cambiaron su actitud. Y ahora el hombre se levantó y llegó a ser, porque Jacob era un mentiroso, engañador, trepador, de todo era. Y lleno de miedo y de angustias. Y el Señor lo sanó y se arregló con su hermano y pudo llegar a ser el patriarca, el papá de las 12 tribus de Israel. Bueno, pues entonces la lucha en el Getsemaní, en este jardín, es adentro. La pelea está adentro. Tus pensamientos, tus ideas, esas tentaciones de, voy a abandonar. Y tal vez estás a punto de abandonar a tu familia y vas al Getsemaní, el Señor te dice, no, yo te voy a ayudar, te voy a dar la fuerza, te voy a proveer. Y ahí el Señor te habla y te da la fuerza. Y si no, te va a mandar un ángel. Sí, porque a Jesús le mandaron un ángel para que lo ministrara, le diera fuerzas. A Jesús, en su humanidad, pues, no como Dios. Entonces a ti también, Dios te puede mandar ángeles para ministrarte, ayudarte y levantarte. Vamos a cuidar el jardín del Getsemaní, vamos a salir victoriosos de ahí, victoriosos de ahí, tú y yo. Porque todos tenemos Getsemaní. Es cuando tienes que pasar la prueba. La tentación te la da el diablo, pero Dios te da la prueba. Bueno, eso lo vamos a ver después. Bueno, tercer jardín. ¿Dónde es este jardín? Este jardín es terrible, porque aquí es donde se juega vida o muerte. Aquí es donde hay resurrección, para vida o no. Entonces Juan 19:41 dice, en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, un jardín ahí cerca. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a ninguno. El dueño era José de Arimatea.
Te voy a leer Juan 20:15. Dice, Jesús le dijo a la mujer, porque tú te recordarás que las mujeres agarraron especies y se fueron a buscar al tercer día a Jesús para ungirlo. Fíjense que tenían fe en él, pues se les olvidó que él iba a resucitar. Llevaban especies para ungirlo, para ungir muertos. Y se acercaron y cuando llegaron ya no estaba ahí. Y la mujer se puso a llorar y mira lo que dice la mujer cuando ya les había dicho que él iba a resucitar. Dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, ¿quién es el hortelano? Ahorita te voy a decir. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué no pensó, ya resucitó? Pero se lo tuvo que explicar el ángel. Pero aquí es el Señor Jesús el que se le apareció. Ella creyó que era el hortelano. ¿Quién es el hortelano? Hortelano, te voy a decir la palabra griega del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es griego, el Antiguo Testamento es hebreo. La palabra del diccionario Strong's G2780 es kepouros, en griego. Mira esto, kepouros. Y significa guardián. ¿Qué le dijeron a Adán? Que lo guardare y lo cultivare. Que lo cultive y que lo guarde. Que lo cuide, que sea el guardián. Esta palabra significa guardián o el guardián de un jardín. Guardián del huerto. El que siembra, el que cultiva, el que cuida un jardín o un huerto. Eso es el hortelano. Y ella, porque yo que era el hortelano. El Señor Jesús es el postrer Adán, que es el que cuida el huerto y el que cuida el jardín y lo cultiva. Tienes que tener a Jesús aquí adentro y al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se conviertan en el hortelano de tu jardín, de su jardín. Tú eres el jardín para el Señor también. Y tú te conviertes en hortelano de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque allí en ese jardín es donde se dio la muerte y la resurrección del Señor Jesús, o el sepulcro, donde sepultaron a Jesús y de donde resucitó el Señor Jesús. Tú y yo necesitamos acudir al Dios vivo, no al Dios muerto. Dios muerto no te puede hacer nada, pero el Dios vivo resucitado, sí. Entonces tiene que revelar Jesús como resucitado para que resucite tu vida también espiritual, emocional, mental, psicológica y físicamente. Mira lo que dice Gálatas 2:20, porque ahí en ese jardín hay una tumba, hay muerto y hay resucitado. Pero mira lo que dice, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras son las que hacen que uno se enamore de Cristo. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es más, te invito a que te bautices en agua. Dice la Biblia que creyera y fuera bautizado. Tú me vas a decir, no, eso no tenga pena, ya me bautizaron cuando era chiquito. Sí, pero ahí no tenías tu voluntad. Bautismo quiere decir sumergido en agua. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en las aguas te identificas en la muerte. Y cuando sales del agua te identificas en la resurrección de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Romanos 6. Es una identificación. No es solo para ser testigo que eres cristiano. Es una identificación en muerte y en vida. Y allá no te sumergiste, te echaron agua. Es una aspersión de agua. No estoy diciendo que sea malo, que sea grave o que sea del demonio. No estoy diciendo eso. Para nada estoy diciendo eso. Yo solo estoy diciendo, ahora de voluntad tú eres cristiano, confesaste a Cristo, bautízate en agua, sumérgete. ¿Qué vas a perder? Sin embargo, vas a ganar mucho en identificarte en la resurrección con el Señor Jesucristo. Cuando tú ves al hortelano, tienes victorias en los 3 huertos. Yo sé que Dios quiere que tú seas bendecido, que tengas victoria en esos huertos donde hay tentación y saques la serpiente y trabajes en tu voluntad. Pero Dios quiere entonces que tú seas el guardián del huerto que te ha entregado
y que además de eso lo cultives para que crezca. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.